Bienvenidos a un nuevo episodio de Sociológica. Hoy estaremos abordando los diferentes planteamientos hacia la sociedad moderna desde la perspectiva de la Escuela de Frankfurt, el pensamiento crítico, la industria cultural, el arte como negación y la razón comunicativa. Comenzamos. La Escuela de Frankfurt es una teoría conocida por su enfoque crítico y multidisciplinar de la cultura y la sociedad capitalista. Esta institución con sede en Alemania es de pensamiento marxista, pero centrada más en aspectos culturales que económicos. La teoría explica que no es suficiente hablar de las condiciones que rigen a una sociedad. Por esa razón hay que entender el porqué y cómo funciona la sociedad y qué causas explican el comportamiento de las personas. No niega en su totalidad el valor de las ciencias positivas porque conserva ideales tradicionales sobre la verdad, la libertad y la justicia, pero no considera que sean la única opción para buscar una solución al problema. Eso es lo que querían responder los autores de esta institución con sus investigaciones. Su enfoque es bastante único y no necesariamente se ajusta a las diferentes definiciones tradicionales del pensamiento. Entre sus autores se encuentran destacados analistas de los fenómenos de la comunicación masiva y de su influencia en la conciencia de la sociedad como Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Max Horkheimer, Theodor Adorno y Jürgen Habermas. Esta institución surgió en la década de 1920. Ya entrando en materia, la función de la cultura popular, en este caso, se basa en enseñar a seguir unos parámetros sobre las instituciones de poder de aquel momento. Por ende, este tipo de cultura nos impide pensar creativamente, es decir, fuera de la caja. Los miembros de la Escuela de Frankfurt sostienen que el apogeo de los medios de comunicación son un mecanismo ideológico, es decir, una falsa conciencia, para el dominio social desde el ámbito gubernamental y laboral. Su visión crítica es sobre una sociedad cuyas bases son la deshumanización, de la cual el hombre no es consciente y piensa que se siente acorde al sistema, cuando en realidad ni siquiera empezó a ser humano. Se normaliza la falsa conciencia y termina alineando a su propia alineación. Significa que está en un estado ajeno al suyo, asimismo no es consciente de a qué clase social pertenece y los intereses de la misma. Esta guarda cierta relación con la ideología porque hace que los intereses particulares se aparten por los intereses universales de la sociedad como un todo. Dicho concepto de cultura popular es lo que se puede conocer como las industrias culturales. Todo esto está relacionado con la industria cultural, la cual promueve la estandarización y la mistificación, que en términos y observaciones de Theodor Adorno y Max Horkheimer se usan como mecanismos de reproducción para construir una base y transmitir ideas, o bien impulsar el cambio a través de ellas. Para ambos autores, ellos consideraban que el concepto de industria y cultura no son compatibles. ¿Pero por qué? Bueno, básicamente porque la cultura son actividades creativas, pero con la aparición de los medios se modificaron radicalmente y lo que era de la cultura pasó a ser de la industria. Entender qué sucede con el individuo a partir del medio y no qué efecto produce el medio. Ese era su enfoque principalmente, además que estaba muy presente la dialéctica negativa, porque para comprender en su totalidad la crisis cultural no se podían quedar con una sola razón, sino apelar a una razón negativa para entender a la sociedad como cultura y cuestionarla desde la perspectiva crítica de la industria y de cómo determinar el impacto no como la lectura de sus partes, sino desde el núcleo del problema. También es importante mencionar el arte como negación, ya que se sostuvo que el arte es un medio que puede representar una alternativa o visión a la sociedad existente y sus valores cuestionando las normas dominantes. Entonces, queremos abordar el tema desde su validez y como un proceso de autorreflexión que nos ayuda a entender el resultado no como los fines, sino más bien como un proceso. A su vez, ir un poco más allá para ponerlo al servicio de una sociedad que pretende ser civilizada, ya que esto puede aplicar para muchos casos, debido a que la propia naturaleza irracional de la razón termina influyendo en la irracionalidad del hombre, y por ende éste en la sociedad y viceversa.
y como una observación se suele pensar que la ciencia describe las cosas. Sin embargo, este concepto fue hecho por el ser humano, cuya forma de pensar o ideología, a veces involuntariamente, se filtra en sus conceptos. Entonces, se pretende que esta teoría sea subjetiva, porque ¿cómo puede ser un pensamiento algo objetivo cuando su base se trata de perspectivas y experiencias que influyen en cómo vemos el mundo? Y si a eso le agregas el hecho de la influencia que tienen los factores externos, como la cultura, la política y la economía, también puede contribuir a cómo vemos el mundo. De esta forma, se tiene que aplicar la comunicación en este tipo de procesos de interacción social. Por tal motivo se busca llegar al diálogo que al mismo tiempo está acompañado de la racionalidad del pensamiento, porque por el simple hecho de la disposición de ambas partes en llegar al entendimiento implica compromiso y cooperación, lo que le da validez a lo que se comunica, y el diálogo solo es el modo de relación social. Esto se conoce también como la razón comunicativa, y relacionado con la teoría crítica, lo que busca es poner de manifiesto lo que no se explica o lo que implica esa interacción como una alternativa de la racionalidad instrumental. Esto también se conoce como la teoría de la acción comunicativa de Jürgen Habermas, que desde el punto de vista de la racionalidad puede ser un medio para lograr un objetivo meramente egoísta, pero que al final termina siendo insensato porque después impide establecer esos vínculos, y no se llega a establecer el entendimiento porque más que simplemente captar lo que se dice, se trata de entender el significado del mensaje. La comparativa entre esos dos tipos de entendimiento se aprecia al contraste de la racionalidad comunicativa e instrumental, y los medios para llegar a ese acuerdo podrían variar dependiendo del contexto y la intención con la que se quiere influir. La idea no es aceptar lo que recibimos sin cuestionar y no atender al peso que tiene la razón. En este caso no estamos siendo convencidos, sino más bien manipulados. Entonces el trato entre personas no sería bajo un contexto de libertad e igualdad, sino más bien de control. Por eso, la comunicación por naturaleza se autorregula, y dependiendo de la finalidad de la misma, esta será la expresión de la influencia que se quiere transmitir. Como comunicadores sociales es importante reflexionar sobre cómo podemos contribuir a esta crítica cultural y promover una visión más amplia de la realidad. Y para nuestra audiencia, ¿qué piensan sobre la teoría crítica? ¿Consideran que tiene validez actualmente o que es un tema que carece de relevancia? Hasta aquí nuestro repaso de la Escuela de Frankfurt. Esperamos que te haya sido de utilidad y nos ayudaría muchísimo si pudieras compartir este video para su difusión. Nos estamos escuchando en una próxima edición de Sociológica.